que usted comentaba, que realiza la Comisión de Carrera Judicial. Para finalizar, alguna cuestión que se nos escape que quisiera comentar. Bueno, pues la cuestión, creo que sí lo comentamos, pero los concursos todos son obligadamente por disposición normativa de la ley orgánica, todos los concursos deben ser abiertos. Esto es que puedan acudir las personas servidoras públicas del interior del Poder Judicial, como también las personas que no laboren para el Poder Judicial y con las mismas oportunidades puedan accesar a cualquiera de las categorías que señala la norma, como integrantes de la carrera judicial o en su caso, como estamos viendo ahorita, lo de la magistratura. Pues sin duda, estar pendientes de las convocatorias públicas que son emitidas por este Consejo del Poder Judicial a través de la página web, que es www.poderjudicialmichoacán.gov.mx. Agradecemos su presencia. Esto fue El Arte de lo Bueno y lo Justo, un podcast del Poder Judicial de Michoacán. Disfruta de unas buenas vacaciones con tu tarjeta de crédito de Caja Morelia Valladolid y obtén hasta 2% de cashback. Caja Morelia Valladolid. Somos la caja que va contigo. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en www.cajamorelia.com.mx. Todo el sistema al pueblo. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Gerardina Carreño y les saludo con muchísimo gusto. Le doy la bienvenida a su noticiero a las 8 con toda una hora de la información más sobresaliente de este día. Gracias a ustedes, amigos y paisanos que nos sintonizan a través de Mexicanal, allá en Estados Unidos y al sur de Canadá, y a ustedes que nos siguen aquí en Morelia, en la capital del estado y en todas las regiones de esta entidad a donde llegamos y contamos con su valiosísima lealtad y también su valiosísima preferencia. Les recuerdo que nos puede sintonizar a través de nuestra página web www.sistemamichoacano.tv y por medio también de nuestras redes sociales. Saludo también a Yanira Pérez, que va a estar en la interpretación de la lengua de señas mexicana durante toda esta hora. Vamos a comenzar con un avance de lo que le tendremos hoy aquí a las 8. Reconoce la lealtad del ejército mexicano con la cancelación del timbre postal que conmemora la creación de esa institución en su 110 aniversario. Autoridades estatales reiteran el llamado para cuidar el agua y alertan sobre una posible crisis durante los meses de abril y mayo por este vital líquido. Arrancó también el Encuentro Nacional de Ciudades Creativas de la UNESCO en la capital michoacana. Buscan posicionar las industrias culturales. Asimismo, le informaremos que se va a realizar un magno concierto en la zona arqueológica La Nopalera en Guandacareo con la participación de más de 100 artistas y le tendremos todos los detalles de esta y todas las noticias. Iniciamos aquí a las 8. Ayer fue el Día Mundial del Agua, pero todos los días son propicios para reiterar el llamado a cuidar este vital líquido, ya que las autoridades alertan sobre una posible crisis los próximos meses por la sequía. En el marco del Día Mundial del Agua se advirtió que en Michoacán hay fuertes problemas de flujo del vital líquido en tierra caliente, con cifras de un 45% de pérdida de agua por sistema de riego y un 40% en la red de drenaje. Se hizo un nuevo llamado para el cuidado de este recurso, sobre todo ante la crisis que se vivirá en la temporada de calor en abril y mayo.
Osvaldo Rodríguez, director del organismo operador de agua potable y saneamiento de Morelia, aseguró que si bien la ciudad no está en crisis, la recarga de mantos acuíferos y la captación de agua en la presa de Coincio es importante para superar el suministro. Aunque tenemos garantizado el suministro de agua, pues dependemos mucho, pues obviamente de las precipitaciones y de la lluvia que nos ayuda a recargar tanto los manantiales como la captación de la presa Coincio que tenemos en la parte alta, de donde, insisto, nosotros recibimos pues casi el 20% del agua que se sirve a la ciudad. Y que bueno, mencionarles que el año pasado pues no se llenó la presa, Jesús. Tuvimos, aunque tenemos nosotros una prelación de uso, pues la presa sirve para agua potable y también para el servicio de riego en el distrito de Morelia Queréndaro. Sin embargo, pues nosotros tenemos que ser muy eficientes dándole conservación a la infraestructura para llevar el agua a las casas. En el evento se llevó a cabo la inauguración del Museo del Agua en el Parque Zoológico Benito Juárez. En la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Gerardo Hernández. Y precisamente el director general de la Comisión Nacional del Agua en Michoacán, Jesús Camacho Pérez, aseguró que Morelia tiene garantizado el suministro de agua ante la temporada de estiaje. El agua almacenada en las presas del estado en su mayor parte se destina a la agricultura y ganadería en un 86%. Contamos con 24 presas en el estado y una presa estatal, que es la Francisco J. Mújica. Se debe contar con los 3 órganos de gobierno trabajando de manera coordinada los recursos financieros para la construcción, rehabilitación o ampliación de las diferentes necesidades hídricas, permitiendo con ello dotar y mejorar los servicios que ocupan a la dependencia un mayor número de habitantes. El acceso al agua y al saneamiento están reconocidos por las Naciones Unidas como derechos humanos fundamentales, ya que son elementos indispensables en la vida de toda persona. Actualmente la cobertura del agua potable en el estado es del 97%, siendo esta una de las necesidades básicas del ser humano. Para el 2027, la meta es incrementar la cobertura estatal de agua potable a un 100%. A quien escuchamos fue a Roberto Arias, que es titular de la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas del Estado, que estaba hablando precisamente de esta situación. En otro tema, fue cancelado el timbre postal que conmemora la creación del Ejército Mexicano hace 110 años. Esto como reconocimiento a la lealtad de esa institución. Con la finalidad de reconocer y enaltecer la labor y lealtad del Ejército Mexicano, este jueves se llevó a cabo la ceremonia de réplica de cancelación del timbre postal que conmemora el aniversario número 110 del Ejército Mexicano. Carmen Olayo Ávila, gerente de Correos de México en Michoacán, detalló en qué consiste la cancelación de esta estampilla. La cancelación consiste en matasellar una estampilla con un sello en tinta color rojo que indica la fecha y el lugar de la emisión. Este timbre recorrerá todos los países del mundo y a su vez transmitirá parte de la historia de México a través de su postal, resaltó la gerente. Para conmemorar eventos representativos, alusivos, tiene esa encomienda de generar a través de una estampilla, pues que es una obra de arte, esa conmemoración. Entonces, pues un evento tan relevante, tan significativo para todos los mexicanos, pues también tuvo que haber sido plasmado en una obra de arte como es nuestras estampillas. Moisés Guzmán Pérez, historiador y orador oficial del evento, destacó la importancia del valor del timbre postal. De forma rectangular, que representan lo que el Ejército Mexicano es hoy en día, parte fundamental de nuestras Fuerzas Armadas, leal a las instituciones de la República, garante de nuestra soberanía nacional y de la seguridad interior. Un ejército que se rige bajo códigos de honor y valor, que con apego a la ordenanza se somete a disciplina y jerarquía. Finalmente, la gerente exhortó a la ciudadanía a hacer uso del servicio postal mexicano y a confiar en el servicio que ofrece en sus 86 oficinas que funcionan con más de 400 trabajadores en el interior del estado de Michoacán. Imágenes de Heriberto Santos, reportó para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Jorge Mora Díaz de León.
El servicio de mensajería y paquetería que realiza Correos de México está presente alrededor de todo el mundo, así lo destaca su gerente en Michoacán, Carmen Olayo Ávila. El servicio postal mexicano es confiable para la emisión y recepción con su servicio de paquetería internacional, asegura la gerente estatal del Servicio Postal Mexicano, Carmen Olayo Ávila. Competitiva, tiene la seguridad, tiene la imagen, tiene todo para que todo el pueblo mexicano pues tenga ese plena certeza de que el envío de su correspondencia, de su mercancía, de sus regalos, pueda depositarlos, pueda confiarlos a Correos de México. La gerente destacó que el comercio electrónico ha incrementado el trabajo de la dependencia, siendo esta una solución para los nuevos emprendedores dedicados a este servicio. Nosotros somos una solución para todos los emprendedores que están incursionando en este comercio electrónico. Tenemos inclusive un apartado exclusivo para la importación y también la exportación. Correos de México, al ser regulado, tiene que cumplir con ciertos tiempos normados ya para la entrega. Finalmente, Olayo Ávila destacó que el Servicio Postal Mexicano recibe y emite paquetes y correspondencia a 199 países, entre los que destacan Estados Unidos y Canadá con mayor afluencia postal. Imágenes de Heriberto Santos para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que tienen una manera de comunicarse con nosotros vía WhatsApp al 44 38 66 0901. Nos dará muchísimo gusto recibir sus mensajes. Regresamos enseguida. Es inaceptable que en esta época existan aún muchas poblaciones del mundo que carecen del servicio básico de suministro de agua potable. Las consecuencias de esta situación son lamentables, ya que al beber agua contaminada provoca múltiples enfermedades que pueden acarrear hasta la muerte. Como si eso no fuera suficiente, la crisis climática nos pronostica que más de la mitad de la población del mundo vivirá en zonas de escasez de agua. Por tal motivo, debemos concientizarnos sobre la importancia del vital líquido en nuestras vidas, porque su pérdida desatará indiscutiblemente más problemas de salud, movimientos migratorios y desencuentros diplomáticos en una sociedad que cada vez se muestra más compleja para poder llegar a acuerdos en beneficio de la humanidad. Todo el sistema al pueblo. Consumir piedra o crack daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez, y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. ¿Será cierto que las drogas matan? Lo han de decir así nomás para asustarnos. ¿Seguro? Ellos se ven bien, se ve que la están pasando chido. Si fuera tan peligroso, no me estarían invitando a esta fiesta. Tienes toda la razón en dudar. Por eso, infórmate súper bien y aclara todas tus dudas. Chécala bien, analízala y toma decisiones responsables. Juntos por la paz. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en su noticiero a las 8. En los pueblos originarios de Michoacán dicen que nosotros somos del bosque y no que el bosque es de nosotros. Es por eso que las comunidades de Santa Cruz Tanaco, San Francisco Pichátaro y San Felipe de los Herreros se unieron en convenio con la Comisión Forestal del Estado para la preservación de sus bosques en la próxima temporada de incendios.
me llamo Herculano Tolentino Bravo y me dedico al campo. Me he comprometido a que cuidemos todo el bosque y que no haya incendios. Michoacán hoy en día ocupa el 6º lugar a nivel nacional en número de incendios y el 6º lugar en superficies afectadas, por lo que autoridades estatales y comunidades indígenas regidas por el autogobierno trabajan en el combate a incendios en las zonas boscosas con la conformación de brigadas. En este caso, en la comunidad de Tanaco fue la primera comunidad donde el año pasado realizamos este convenio con resultados muy importantes, porque gracias a esa decisión de la comunidad y al apoyo que la Comisión Forestal hizo para la integración de la brigada comunitaria, prácticamente en esta comunidad no se presentaron incendios en el ciclo pasado. El costo para la integración de las brigadas es alto, pero esto no ha sido impedimento para que las comunidades indígenas, de la mano con la Comisión Forestal del Estado, cuide y proteja las tierras purépechas. Bueno, cada brigada tiene un costo aproximadamente de 300,000 pesos, de los cuales una parte la pone la comisión y la otra parte la pone la comunidad al 50%. Pero resulta que en los casos de las comunidades ellas han puesto un poco más, con la idea de que sus brigadistas sean bien remunerados y que el trabajo que están desempeñando, que es una actividad de alto riesgo, sea reconocido por lo menos con una remuneración aceptable. Pero, ¿qué representa el cuidado de los bosques para las comunidades indígenas michoacanas? Bueno, para nosotros es muy importante porque año con año, entre las fechas de marzo y mayo, tenemos bastantes incendios. Afortunadamente pues son incendios pequeños, pero aún así afectan pues a nuestros bosques cercanos a los manantiales, entonces siempre tenemos que estar al cuidado de todo. Para San Felipe representa vida, cuestión del cuidado, el manejo que queremos impulsar a la conservación de especies y conservación ahora sí que la diversidad de especies que hay. Día a día, en la temporada de incendios, portan sus camisas especiales que les ayudan a protegerse del fuego, sus cascos y sus lentes que resguardan su cabeza y sus ojos de ramas y piedras. Con palas y picos, arriesgan su vida por salvar lo que para ellos es vida. Y es así como conforman un equipo de héroes. Hemos tratado de inculcarle a los brigadistas que como prioridad principal es la seguridad de su persona, ¿sí? Porque en esta actividad de incendios forestales se corre el riesgo de perder la vida. El riesgo principal es porque se combate el fuego de manera directa e indirecta. ¿Sí? Ahora con el cambio climático tenemos incendios muy fuertes, las temperaturas son muy altas y esto hace insoportable el que ellos se puedan acercar al fuego. Los retos son grandes, no solo para los comuneros, sino también para las autoridades. El interés, el esfuerzo y el tiempo invertido no son suficientes para cuidar y proteger las áreas de pino. Hicimos presupuesto para integrar 72 brigadas y ya esa demanda ya fue rebasada. Tenemos alrededor de 18 solicitudes más entre municipios y comunidades que desean integrar sus brigadas, pero bueno, haremos lo posible para satisfacer este interés y pues tocaremos puertas para ver de dónde sacamos más recursos con la finalidad de que este interés no quede ignorado. En un incendio sin explicación hay un silencio del tamaño del cielo. En las comunidades originarias dicen que sus antepasados pasean por las llanuras y bosques de las tierras purépechas, que hoy en día luchan por proteger y conservar. Sabemos que nosotros somos del bosque, no los bosques de nosotros.
sistema al pueblo. Seguimos con la información. La legislatura local llamó a las autoridades ambientales para que evalúen el impacto de las obras en el lago de Camécuaro. El Congreso del Estado de Michoacán exhortó este jueves al titular de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de Michoacán para que sin retardos y dilaciones de ninguna especie evalúe el impacto ambiental de los proyectos, obras y acciones que se ejecutan en el Parque Nacional Lago de Camécuaro del municipio de Tangancícuaro. También se exhortó al alcalde para que informe al Poder Legislativo en relación a los permisos ambientales con los que cuenta y que se supone justifican las obras. Se trata, dijeron los legisladores, de aclarar todo y se garantice la mitigación de efectos adversos al equilibrio ecológico generado por dichas obras. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. Hacemos un paréntesis en la información general para conocer todos los detalles de la cultura en el siguiente bloque. Por quinta ocasión se llevará a cabo el próximo domingo 2 de abril en la zona arqueológica La Nopalera del municipio de Guandacareo un magno concierto con la participación de más de 100 artistas, informó en conferencia de prensa el presidente municipal Humberto González. Con el objetivo de seguir promoviendo a Guandacareo cerca de nuestra capital de Morelia como una opción factible, no solamente para los morelianos, no solamente para los michoacanos, sino a nivel nacional. En el evento enmarcado en el Domingo de Ramos se contará con la participación de la Sinfónica Comunitaria de Michoacán, los Cúrpites de San Juan Nuevo, la Orquesta Tradicional Los Sánchez, entre otros, destacó el edil. El acceso es gratuito y los boletos se entregan en las oficinas del ayuntamiento. El evento tiene una capacidad para 1,200 personas. Los visitantes también podrán disfrutar de la diversidad de actividades de Semana Santa, los balnearios de aguas termales con los que cuenta Guandacareo y de las tradicionales carnitas, así como de otros platillos. Es muy característico por su gastronomía, que todos sabemos que podemos deleitarnos de unas deliciosas carnitas. Sin embargo, si pasamos a la zona gastronómica, también encontramos antojitos mexicanos y la ya también tradicional birria. Para la radio y televisión pública de Michoacán, en la Cámara, Isaac Olivares, reportó Mayra Hurtado. Según el último informe de la UNESCO sobre las políticas para la creatividad de 2022, las industrias culturales y creativas generaron más de 2.25 millones de dólares en ingresos anuales y emplean a más de 30 millones de personas en todo el mundo, refirió Carlos Tejeda, coordinador de sectores de cultura y ciencia de la oficina de la UNESCO en México. Emplean a más de 30 millones de personas en todo el mundo, siendo además el sector que emplea a más personas jóvenes. Por otra parte, la integración de la cultura en la agenda urbana contribuye a conseguir ciudades que estén realmente centradas en las personas, ciudades con espacios públicos de calidad y ciudades con un desarrollo urbano preocupado en propiciar los encuentros y la comunidad. Al iniciar el Encuentro Nacional de las Ciudades Creativas UNESCO, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar señaló que el evento abordará cómo las ciudades pueden fomentar su creatividad y cultura. El objetivo principal es el resaltar a Morelia como ciudad creativa y, por supuesto, dimensionar y resaltar lo que es una ciudad creativa de acuerdo a la UNESCO. Con un objetivo común de posicionar la creatividad y las industrias culturales, Morelia se une a este encuentro como ciudad creativa de la música. Para la radio y televisión pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. En el marco de las actividades del Encuentro Nacional de Ciudades Creativas, que tiene como sede esta capital, el Ayuntamiento de Morelia y funcionarios de Colombia llevaron a cabo la firma de hermanamiento entre las ciudades de Morelia e Ibagué. En este contexto, Fátima Chávez Alcaraz, secretaria de Cultura, y su homóloga de Ibagué, Diana María Londoño, destacaron que el documento pretende el intercambio cultural, social y económico. Hermanamiento viene a coronar un trabajo que ya hemos venido realizando desde hace un año, donde Morelia tuvo participación en el Festival de Ibagué, donde hubo un intercambio cultural también, y nuestros artistas morelianos se presentaron en uno de los festivales más importantes. Encontrarme firmando este hermanamiento, yo digo, las casualidades de la vida y los privilegios que Dios le puede entregar a una persona. Sé que este hermanamiento va a traer muchas cosas importantes para Ibagué. Como ciudad creativa de la música ante la UNESCO, es una ciudad que todo el tiempo está activa culturalmente.
Actualmente, 180 ciudades del mundo forman parte del programa de Ciudades Creativas. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. La Secretaría de Cultura de Michoacán inauguró la 17ª Bienal Internacional del Cartel en México, en el Centro Cultural Clavijero, lugar que ha sido testigo de la creatividad de personas diseñadoras de los 5 continentes durante las diferentes ediciones de esta iniciativa. La titular de la dependencia estatal, Tamara Sosa Alaní, celebró una edición más de esta muestra y puntualizó la importancia de las temáticas que se abordan a través del diseño, que van desde cuestiones políticas, ambientales y discusiones de género, las cuales permiten un diálogo entre personas espectadoras, los espacios y los contextos donde fueron realizadas las obras. Por su parte, el representante de la Bienal, Octavio Raciel Bermúdez, señaló que Morelia se destaca por ser ciudad sede de la Bienal, misma que ha sido pensada como una plataforma de intercambio de conocimientos de personas creadoras. Cabe destacar que hasta la fecha se han recibido más de 70,000 carteles de más de 80 países. Esta exposición tendrá vigencia hasta el 23 de julio del presente año y estará disponible en los pasillos del Centro Cultural Clavijero. Para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán, con información de Dafne Gutiérrez. Es momento de agradecerles y despedir a ustedes, amigos y paisanos que nos sintonizaron a través de Mexicanal. Gracias, les esperamos el día de mañana. Aquí vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con una interesante entrevista y mucho más. Si le cambia, se lo pierde. Morena de Cuarta TV. Vamos con el pronóstico del tiempo. Vemos tiempos violentos en todo el país, con una tormenta de balazos permanente. Los precios no paran de subir. Escaso trabajo, excepto en las zonas azules. Trenes con destino incierto para el medio ambiente. Y así nos vamos todos a cada antes que acabe el sexenio. Seguiremos informando, o tal vez no. Cambiemos México, PAN. ¿Sabes cuánta agua dulce existe en el planeta? El 71% de la Tierra está cubierta por agua, pero solo el 2.5% es agua dulce. Así es, tan solo el 2.5%. Y eso nos habla de su escasez a nivel mundial. Ahora, tomemos en cuenta que 2/3 partes de esta agua dulce está congelada en glaciares y, en consecuencia, su uso es muy limitado. Con respecto a las aguas subterráneas, te comento que estas cumplen un papel muy importante en el bienestar humano, porque protegen nuestras vidas al garantizar el acceso al agua potable y la de suministrar una amplia gama de bienes y servicios. Por eso, es vital salvaguardar los acuíferos para la salud y sobrevivencia de todos los seres que habitamos el planeta. Todo el sistema al pueblo. Del 1 al 16 de abril, Uruapan es la capital mundial de las artesanías, con el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos de Semana Santa, que inicia con el colorido desfile de las comunidades artesanales. Admira y adquiere hermosas artesanías de todos los rincones del estado y conoce las mejores piezas que participan en el concurso estatal de artesanías en la Casa de la Cultura. Vive nuestra tradición y orgullo. No te lo puedes perder. Michoacán, honestidad y trabajo. Gracias por seguir con nosotros aquí en su noticiero a las 8 y me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a Mariana Chávez Montelongo. Ella es coordinadora general de esta expo celebración Bodas 15 años y más que pues ya está próximamente a realizarse. Mariana, te recibimos con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, gracias por este espacio. Pues platícanos cuándo se va a llevar a cabo esta expo celebración. Bueno, pues ya la tenemos próxima, es este próximo fin de semana, sábado 25 y domingo 26 de marzo. Vamos a estar en el Centro de Convenciones de 11 de la mañana a 8 de la noche. Todo el día con expositores de primera para poder ser pues la mejor opción para todas las personas que van a realizar su evento, ¿no? Un evento, un acontecimiento importante en nuestra vida, siempre son, digo yo, las 5 horas más planeadas de la vida, y es ahí donde hemos reunido a todos los profesionales para que las personas pues se sientan orientadas y puedan obtener una buena promoción.
las 5 horas más planeadas, pero quizá también las más estresantes, ¿no? Sí, para quienes no. Van a dar este paso de casarse. ¿Qué vamos a encontrar en esta Expo Celebración? Bueno, pues va a haber proveedores de todo lo que se requiere. Estamos hablando de una exposición muy interesante de vestidos de novia, 15 años, de noche, de accesorios para las novias, obviamente, y quinceañeras, de floristerías, de grupo musical, de DJ, de iluminación, de maquillaje, de peinado, de en sí el wedding planner o el event planner, que es la persona encargada de hacer todo y ya se quitan de dolores de cabeza. Va a haber personas que también tienen empresas que cuidan a los niños, que van a asistir a los eventos o que son eventos infantiles. Claro. Tenemos también, aparte de todo esta propuestas interesantes de coctelería, hay una chica que vende paletas con piquete, dice, o sea que tienen, entonces son propuestas nuevas para niños. Exacto, que son para adultos y que pueden obtener ahí, que en un solo fin de semana pueden resolver la mayor parte de lo que va a ser su evento. Se ha diversificado mucho y ahorita con lo que nos estás comentando, pues se corrobora este ámbito, pues que empezó, yo creo que dirigido a las bodas, pero como tú mencionas, 15 años y cualquier tipo de celebración que pues en estos últimos años no hemos celebrado mucho, ¿verdad? Sí, exacto, y es que es ya momento, desde el año pasado pues ya lo pudimos hacer con un poquito más de confianza porque ya nos permitían los foros de poder invitar a más gente. Tú sabes que las expos es entre más gente haya mejor y pues estaba un poquito restringido pues por la seguridad, pero ahorita ya está todo volviendo como un poquito más a la normalidad y ya las personas están pensando en hacer sus eventos como lo pueden hacer con más libertad, con más tiempo de planeación, y esto también les ayuda mucho a hacer justamente eso, ¿no? Hacer un plan de ahorro, de apartado, de encontrar las mejores promociones y de que no se vuelva como un dolor de cabeza, ¿no? Sino que verdaderamente puedan disfrutar de su evento. ¿Cuántos expositores va a haber? Mira, tenemos ya 40 expositores, ya confirmados y ya estamos listos. El día de mañana empezamos a hacer el montaje. Y pues de todo, hay un poquito de todo para que puedan, fotografía y video también, se me estaba olvidando que es algo importante, todo pero lo que incluye una todo celebración. lo que incluye una celebración. Perfecto, me parece muy bien. Y este evento nada más es dirigido para quienes planean, los wedding planner o el público en general podríamos acercarnos. Sí, de hecho es para el público en general y los expositores son los profesionales, son la proveeduría de que tiene que ver en el evento. Entonces las familias llegan y nos da mucho gusto recibir a papá, mamá y la quinceañera y la abuelita, van a ver los vestidos, van a ver qué detallito van a comprar para los recuerdos, o van a contratar la pista, van a contratar el DJ. Entonces se vuelve como pues esa unión familiar que va a formar parte de este evento. Va a ser la entrada gratis y también van a poder disfrutar de las pasarelas, que es en donde se muestra la propuesta de vestidos, maquillaje y peinado, y ya las personas pueden observar mejor lo que puede quedarles, lo que viene en tendencia, el modelo de sus sueños, ¿no? Claro. Entonces, las pasarelas son a la 1:30 y a las 5:30 de la tarde los 2 días. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Ahí en Expocentro, ¿verdad? Es en Expocentro, en las instalaciones nuevas, en la planta baja. Ahí vamos a estar. Ya son 11 años que vienen realizando este evento. ¿Cómo has visto tú la evolución precisamente? Y no solo pues de que haya crecido en cuanto a proveedores y todo esto, sino de la gente que se les acerca, ¿qué les comentan? Fíjate que, gracias a Dios, me ha tocado ver un crecimiento bien interesante y eso es lo que nos mantiene, porque pues esta es una formación moreliana y empezamos a notar que ya nuestra ciudad y nuestro estado pues es una buena propuesta para una boda destino, ¿no? Porque tenemos muchos elementos como nuestra gastronomía, como los lugares emblemáticos de aquí de Morelia, como la historia de la ciudad, etcétera, y de todo el estado, y eso como que nos empezó a llamar la atención y ser una expo de muchos profesionales. Entonces, este crecimiento y ver ahorita empresarios que pues empezaron poquito y ahorita ya tienen 2 sucursales o ya tienen una tienda más grande y que la gente pues ha quedado muy satisfecha con la calidad de servicios que se presentan ahí. Entonces, pues esto nos ha fortalecido y nos da confianza de poder seguir y ahora pues con esta temporada renovada pues
con muchos más ganas. Sí, ¿verdad? Con nuevos bríos. Pues Sí. haznos nuevamente la invitación, Mariana, para que acudamos a este... Claro que sí, pues los esperamos este fin de semana, sábado 25 y domingo 26 de marzo en el Centro de Convenciones de Morelia, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Bueno, muy bien, pues que les vaya muy bien, que así va a ser. Gracias, gracias. Y te agradecemos mucho a Mariana, que hayas estado aquí, Mariana Chávez Montelongo, coordinadora general de esta Expo Celebración. Ahí tiene usted toda la información. Y pues ahora, gracias Mariana, vamos ahora a conocer los detalles de la información deportiva. Ya estamos en los deportes, este es un noticiario de las 8 y vamos a comenzar porque un buen inicio tuvo la representación de Michoacán de la categoría 2005 y 2006 dentro del macro regional de básquetbol que se realiza en la capital michoacana. Un excelente partido, por ahí tuvimos la oportunidad de estar, un gran nivel, muy buena estatura, muy buen físico de los jugadores michoacanos. Vamos a ver hasta dónde llegan, mañana doble jornada, el sábado la última del torneo regular. La quinteta michoacana de la división para jugadores nacidos en el año del 2005 y 2006 varonil inició con el pie derecho su participación dentro del evento macrorregional de básquetbol que este jueves arrancó en diversas sedes de la capital michoacana rumbo a los Juegos Nacionales CONADE. En el juego que se desarrolló en el auditorio Carlos Espinosa de los Monteros de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, el conjunto michoacano se vio superior desde el inicio del compromiso tras mantenerse al frente durante el periodo reglamentario que los llevó a obtener la amplia victoria de 95-55 con un equipo que se fue fuerte y rápido. 5 meses de trabajo, entonces estamos confiados en nuestro trabajo que hemos hecho con los chicos. No ha sido fácil, pero estamos confiados por el trabajo que hemos realizado. Traer este importante evento no es nada fácil, albergar un macro regional de esta envergadura, y pesa muchísimo, es un extra a favor de nosotros que tenemos ser locales. Para este viernes tendrá jornada doble, pues se enfrentarán a las representaciones de Guanajuato y Jalisco, y para el sábado cerrará la etapa clasificatoria del evento cuando jueguen ante Nayarit. En esta justa intervienen representaciones de 13 entidades del país, quienes tienen actividad además en los auditorios de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Escuela Normal de Educación Física, Instituto Tecnológico de Morelia y el Centro Deportivo Ejército de la Revolución. Suerte a los equipos michoacanos. Por cierto, también el de box hoy salió hacia Aguascalientes al macroregional. Ya les estaremos dando más detalles. Y para continuar con la información, le comento que se va a desarrollar la carrera Superhéroe, que por cierto se junta con la carrera por el agua a la misma hora en la capital michoacana, las dos competencias. Ejercítate, diviértete y apoya a los niños con cáncer en la 6ª edición de la carrera Superhéroe, que además es alabada por la Asociación Michoacana de Atletismo y se llevará a cabo este domingo 26 de marzo a las 8 a.m. Partirá de la Plaza Morelos. Los ciudadanos que decidan unirse a esta causa realizarán un donativo que, a través del DIF Morelia, será destinado para apoyar a las infancias de escasos recursos que padecen de esta enfermedad. La carrera está abierta a todas las edades y será una oportunidad perfecta para pasar tiempo en familia, hacer ejercicio y mostrar los mejores atuendos de los héroes de 2 y 4 patas. Para los menores de 12 años que correrán 2 kilómetros, el donativo de inscripción será de 250 pesos. Para los corredores de 13 o más, que podrán participar en 5 y 10 kilómetros, será de 400. Habrá un descuento para las familias y los grupos, que podrán inscribirse un adulto y un menor de 12 años por 500 pesos, o 2 adultos y un menor por 650. En el caso de las mascotas, la participación será gratuita. Saca al héroe que hay en ti y ven a apoyar esta hermosa causa. Pues ojalá ya se regularicen las competencias, porque bueno, se confunde por ahí a los atletas y por supuesto a los patrocinadores. Por otro lado, también les comento que los conjuntos de H2O y Atlético Chavinda se encuentran en la disputa ahí con Aguacateros de Peribán dentro de la Liga TDP. Van atrasito, difícil que alcancen a Peribán, pero bueno, no pierden la esperanza. Ya los 3 equipos clasificados a la siguiente ronda. Las escuadras de H2O y Atlético Chavinda, segundo con 51 y tercero con 47 unidades respectivamente, siguen de cerca tras el líder de la competencia, Aguacateros de Peribán, que está con 53 puntos y que esta jornada gana en la mesa a Michoacán FC. Los 3 equipos ya están calificados. Ante lo anterior, los líderes continuarán sin problema en la cima y el desgaste se dará para los que vienen atrás, que buscarán no perder puntos para llegar en buen momento a la recta final del campeonato. H2O recibe este sábado en el Estadio Venustiano Carranza de Morelia Delfines de Abasolo, y Atlético Chavinda le hará los honores a Huetamo FC, que sigue en la parte baja con 18 unidades en el sitio 7.
Cierran la actividad del Grupo 11 en la Liga TDP, el sotanero Atlético Valladolid, que visita el domingo a las 16 horas a Salamanca FC. Suerte a los equipos michoacanos que pues van muy bien y cerrando de manera excelente allá en el Grupo 11 de la Liga TDP. Y ya para cerrar, también dentro de la Liga Municipal hay dos interesantes compromisos porque se está disputando para ahí el tercer lugar de las primeras especiales entre el conjunto de H2O y SUTERV. Ellos tendrán sus compromisos por separado, pero están a la espera de que Universidad Michoacana afloje un poquito el paso porque Tierra Caliente está prácticamente inalcanzable. Las escuadras de Romeral SUTERV y H2O estarán en disputa por la tercera posición dentro de las primeras especiales de la Liga Municipal de Fútbol Morelia. Actualmente H2O es tercero con 38 puntos, mismos con los que cuenta Romeral SUTERV, pero mejor diferencia de los primeros. H2O enfrentará el domingo a las 10 de la mañana a CRT Morelia en la cancha 21 de Policía y Tránsito, en tanto que Romeral SUTERV la tendrá un poco más complicada ante el líder de la competencia, Tierra Caliente, en el campo Félix Cerdalosa. En uno de los clásicos de antaño, Tauro enfrentará al Independiente en el campo de estos últimos. El sublíder de la competencia, Universidad Michoacana, jugará contra el Chac en el estadio de CEU. Jalisco frente a Country Las Huertas en la cancha 15 y Deportivo Trincheras irá con CEUM en el campo principal de CEU. Complementan la jornada los partidos entre Coca-Cola frente a Colonia Guadalupe en la cancha de La Violeta y Oviedo gana a Álvaro Obregón. Esto es lo que les tenemos en la información deportiva. Gracias, vamos a la pausa. Los inhalantes provocan daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Ser mujer de entre 18 y 64 años con cáncer de mama y o cervicouterino, cuidadora de un menor. Original del certificado médico oncológico emitido por el Centro Estatal de Atención Oncológica, deberá contener las especificaciones siguientes. Ser parte del listado de personas con cáncer de mama y o cervicouterino emitido por el Centro Estatal de Atención Oncológica. Copia de identificación oficial vigente. Copia del acta de nacimiento. Recibir atención oncológica por parte del Centro Estatal de Atención Oncológica. No ser derecho ambiente del IMSS o del ISSSTE. Constancia de residencia donde la solicitante manifieste habitar. Comprobar la relación de la o el menor de edad. Madre, acta de nacimiento, persona tutora, documentación judicial que acredite la autoridad responsable. Persona cuidadora, carta que haga constar que es cuidadora o cuidadora de la o el menor. Copia de un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Michoacán. Honestidad y trabajo. Muchísimas gracias por seguir con nosotros aquí en su noticiero a las 8. Es momento de conocer la opinión de Fernanda Espinosa, asesora financiera. ¿Cómo está? Yo soy Fernanda Espinosa, asesora financiera y patrimonial. En todas las relaciones de pareja, uno de los temas más complicados de manejar es el dinero. Sin embargo, es necesario abordarlo porque les va a permitir partir de bases sólidas y crear una vida financiera próspera y estable. Estas conversaciones no se deben dejar para cuando se tenga tiempo. Es necesario calendarizarlas y dedicarles al menos 1 hora al mes. Con esto ustedes podrán dar seguimiento a sus prioridades y evitar conflicto de intereses en el futuro. Te voy a dejar 4 recomendaciones de temas básicos para llevar en las finanzas de pareja. El primero es, tengan un fondo de emergencia.
Este fondo de emergencia es liquidez para hacerle frente a cualquier imprevisto, ya sea de salud o desperfecto del hogar, sin que tengan que poner en riesgo su patrimonio o recurrir a algún préstamo. Número 2. Inviertan en su crecimiento. Aprendan sobre finanzas personales, ya sea a través de algún libro o con la asesoría de algún experto que les permita visualizar sus prioridades como pareja y blindarlas. Número 3. Tengan una meta a largo plazo juntos. Definan qué los inspira, qué los motiva, qué les hace vivir emocionados por un futuro juntos para que todos los días tomen decisiones encaminadas a construir esa meta. Y número 4, tengan expectativas claras respecto a lo que ganan cada uno y la proporción que van a aportar de dinero a la relación. Pueden llevar finanzas por separado. Sin embargo, en algún momento puede surgir desigualdad o falta de transparencia. La comunicación siempre es indispensable. Sin duda, la economía del hogar es responsabilidad de los dos, así como las decisiones que se toman sin importar quién gana más. Pongan en práctica esto y verán cómo su relación de pareja mejora sustancialmente. Que pasen una excelente semana. Regresamos a la información general. El Ayuntamiento de Morelia registra un avance óptimo en la recaudación de impuestos por diversos giros. Así lo informó el tesorero Héctor Gómez Trujillo. Propios tenemos, yo creo que vamos a llegar a una recaudación de 1.100 millones de pesos, más o menos, de recursos propios. Por eso digo que estamos en el 30% de la recaudación, cuando el año pasado estábamos como en 850. Que con esa confianza de los morelianos y de los ciudadanos morelianos para aportar al municipio, pues con esa recaudación se van a hacer todas las obras insignias, la ciudad administrativa, el centro de autismo, la clínica sur, la semaforización, el centro de convenciones, la plaza. Es urgente que los gobiernos federal y estatal pongan atención y destinen recursos para la recuperación del lago de Cuitzeo, ya que los pobladores de los municipios colindantes constantemente padecen enfermedades por las tolvaneras que se generan en esta época de sequías. Así lo señaló en entrevista el presidente municipal de Guandacareo, Humberto González. El problema de la sequía en el lago de Cuitzeo avanza cada día más, por lo que es urgente que el gobierno federal y estatal pongan atención y destinen recursos para frenar esta problemática ambiental, señaló en la entrevista el presidente municipal de Guandacareo, Humberto González. Hemos registrado severas, horribles tolvaneras, y aprovecho el medio para hacer un llamado al gobierno del estado para sumar esfuerzos. El lago de Cuitzeo ya es un tema histórico y cada vez se agudiza más, y lo vamos a resolver de la suma de los 3 niveles de gobierno. No lo vamos a poder resolver solamente los municipios que llevamos estas severas consecuencias. Puntualizó que las enfermedades en la población de las comunidades colindantes con el lago de Cuitzeo son constantes, afectando principalmente a los adultos mayores y menores de edad. Entre estomacales son los más recurrentes. Obvio que el polvo contrae muchas situaciones, caen a los alimentos, es muy fino, en las vías respiratorias. Ahora, con el tema del COVID, esto se agudiza cada vez más, y los más sensibles es la gente adulta, los niños, que es lo que tenemos más números y casos recurrentes por las tolvaneras. El lago de Cuitzeo es el segundo más grande de México después del de Chapala del estado de Jalisco. Sin embargo, desde hace al menos medio siglo, la parte poniente del manto acuífero apenas alcanza una profundidad de 20 a 30 centímetros en promedio. Es tan grave la sequedad que la actividad pesquera en la región ha desaparecido en un 80%. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara Isaac Olivares, reportó Mayra Hurtado. La COEPRI cerró algunos balnearios en varias ciudades por no tener las condiciones de salubridad adecuadas para los visitantes. En las últimas semanas, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de Michoacán ha realizado operativos y verificación de balnearios en el interior del estado. En este sentido, el comisionado Eder Flores Leal señaló que ya han sido cerrados varios de ellos en Guandacareo, La Piedad y Uruapan. En varias regiones, Araró, Puruándiro,
hay alguna reportada en Lázaro Cárdenas por tema bacteriológico, ¿no? El 50% de ellas ya hicieron el proceso de volver a sanear y solamente una reincidió, pero las otras siguen suspendidas hasta el momento. Tenemos un universo de cerca de 50 albercas supervisadas, así es. Personas tienen malas prácticas, se meten con ropa ordinaria, inclusive vimos en una que aventaron una persona ahí con tenis, etcétera. Entonces quizá las prácticas sanitarias de los propietarios no sean tan malas, sino que permiten prácticas inadecuadas de las personas que las usan. Asimismo, destacó que las playas de la costa michoacana también han sido supervisadas mediante estos operativos. Nos fue bastante bien, cerramos la semana pasada ya los muestreos, están en el laboratorio estatal. No tenemos preliminar todavía, tendremos en esta semana ya el preliminar de las playas, pero esperemos que sea como los años previos, ¿no? En donde Michoacán ofrezca playas seguras, playas con índices bacteriológicos muy por debajo de la norma para Enterococcus fecalis, lo cual las hace sanas y adecuadas para la recreación. Finalmente, el comisionado exhortó a los dueños de los balnearios a mantener limpias sus albercas y espacios de limpieza como baños y vestidores y a la ciudadanía a hacer uso adecuado de estos espacios en la entidad. Imágenes de Heriberto Santos para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Y en esta temporada de Cuaresma, la Secretaría de Salud de Michoacán vuelve a emitir algunas recomendaciones para el consumo de productos pesqueros. Además de la revisión de puestos y establecimientos de venta de pescado y mariscos, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, emite algunas recomendaciones a la ciudadanía con el objetivo de prevenir infecciones de tipo gastrointestinal por ingesta de productos pesqueros durante la presente temporada de Cuaresma. Verificar que pescados y mariscos se encuentren en refrigeración o congelados al momento de la compra. Su conservación debe de ser a una temperatura no mayor a los 4 grados centígrados en casa, mantenerlos en refrigeración. El producto en venta debe estar en camas de hielo, sin rastros de sangre, vísceras, tierra o cualquier materia extraña que pueda contaminarlos. El pescado deberá tener los ojos y la piel brillantes y las escamas no se deberán desprender con facilidad. Procurar no descongelar los productos a temperatura ambiente para prevenir el desarrollo de bacterias y lavarlos muy bien antes de prepararlos. Evitar el consumo de productos crudos y optar por pescados o mariscos fritos o cocidos. Es importante señalar que el limón no mata la bacteria del cólera. Evitar en todo momento el consumo de alimentos preparados en puestos ambulantes o en zonas altamente contaminadas. Además, adquirir hasta el final los productos perecederos como lácteos, carnes y mariscos a fin de conservar la cadena de frío hasta llegar al hogar. Para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán, Saraí Rangel. Vamos ahora con notas de política. El diputado Ernesto Núñez Aguilar se mostró satisfecho con la aprobación de su reforma a la Ley General de una Vida Libre de Violencia para niñas y adolescentes. Se trata, dijo, de una reforma que garantice la atención a quienes han sufrido violencia sexual. Muy práctico, gracias por el espacio. Lo que queremos es que hay muchas pequeñitas, los datos han incrementado enormemente, que llegan con abuso sexual. Entre los 10 años y los 16 años el embarazo ha crecido enormemente en todo el país, pero Michoacán no es la excepción. Entonces lo que queremos es que una vez que llega una pequeña embarazada al sector salud, tengan que tener un trato psicológico para ver si vienen con algún rasgo de violencia, con algún indicio de violencia o de engaño, qué sé yo, y de notar los psicólogos que hay algún tema de esta naturaleza, inmediatamente tenga que dar parte a la Fiscalía del Estado para que sigan con las investigaciones conducentes, porque pues muchas pequeñitas desconocen completamente que tienen algunos derechos y pues tenemos que tratar de detener este incremento que hay de embarazos en menores de edad, ¿no? A esa edad, niñas y niños no pueden tener un consenso, una situación sexual que haya sido consensuada. Así que, bueno, habrá que conocer también todo lo que implica esta ley en pro de niñas, niños y adolescentes para evitar este tipo de abusos. El diputado Óscar Escobar Ledesma, que es aliado del Movimiento Ciudadano, señaló que impulsará la agenda del Partido Naranja, esto en el Congreso del Estado, y en temas como el aborto, dijo, será respetuoso de lo que ya dictaminó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de no criminalizar a las mujeres por su decisión. Principios. He tenido de manera congruente durante muchos años una visión muy clara de este tema en particular, una decisión incluso de ideales personales. Aquí también yo debo decirlo, soy un hombre de Estado, soy un demócrata y hay resoluciones que nuestras instituciones o que los distintos poderes han marcado por el tema particular y tan polémico como es el aborto.
¿En qué coincido con la resolución de la Suprema Corte de Justicia del 7 de septiembre del 2021? En que no se debe de criminalizar a ninguna mujer que decida abortar. Ahí coincido totalmente, y es una resolución de la Suprema Corte de Justicia. ¿En qué no he coincidido en estos años, en este tiempo que ha pasado? Pues que yo soy de los que optaría, cuando algún día sea gobernador, para poner en la Constitución el derecho a la vida desde la concepción, desde el nacimiento. Pero esa creencia personal no debe de estar peleada con una agenda política, porque al final ni siquiera está en nuestra cancha. El líder del Partido Encuentro Solidario, Eder López García, se mostró hoy en contra de la propuesta del diputado de Movimiento Ciudadano, Víctor Manríquez González, que propone el reconocimiento de distintos conceptos de familia ante el Congreso de Michoacán. Entonces el Estado está obligado a restituirle lo que por derecho natural le fue arrebatado, y en ese sentido tendría que ser que cubriera la figura de un hombre y la figura de otra mujer, de una mujer. Y cualquier otra cosa que el Estado quisiera implementar es inventar lo que ellos creen que puede suplir en algún sentido esta gran pérdida. Así que yo me sostengo en que debe de ser un hombre y una mujer únicamente los aptos, los capacitados, para poder justamente adoptar a un niño. Por el bien del niño que va por encima y el derecho del niño que va por encima de los adultos, y por la obligación del Estado de resarcir lo que le fue arrebatado al niño y no inventar fórmulas nomás porque se le ocurren. Ahora, dicen, es que entonces, ¿qué vamos a hacer con tantos niños que existen en adopción? Pues si no los quieren adoptar, que es preferible mejor mandarlos con una persona, un matrimonio o una pareja homosexual o una sola persona, a que los tengamos ahí en orfanatos esperando a que sean adoptados. Es que el problema estadísticamente, y perdón que no traigo la estadística aquí, pero sí te puedo decir que es 3-1. La estadística nos muestra que el problema no es que no haya personas que quieran adoptar. La lista de personas que quieren adoptar es muy grande en Michoacán y en el país. Es 3-1 de las personas, los niños, que están por adoptar en los orfanatos. O sea, el problema realmente no es que no haya gente que quiera adoptar. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué entonces no se vacían los orfanatos en Michoacán y en México? El problema es toda la burocracia que hay de por medio. Luego del incendio provocado hace unos días en 3 bares de Morelia, el dirigente estatal del partido Morena, Juan Pablo Celis Silva, exhortó a las autoridades de la capital michoacana a sumarse al bando operativo coordinado en materia de seguridad pública, ya que Morelia es uno de los municipios que aún no se integra a ese programa. Los datos también dicen, datos de la propia Fiscalía, datos que se están evidenciando, es pues que la estrategia no está funcionando. Cuanto a los números, insisto, no son simples números, son vidas, son personas, no han reducido. Eso, hay municipios, por ejemplo, a pesar de los pesares de estos sucesos, Apatzingán, Zamora, más ayuntamientos donde se están coordinando, empieza a bajar, va bajando. Entonces, pues la opción es la coordinación plena. El Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales autorizó apoyos para los proyectos de 55 municipios. Al corte del pasado 10 de marzo, 55 municipios de Michoacán han recibido la autorización de 97 proyectos del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales, con una inversión de 406.766.485 pesos. Respectivamente, el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán, Luis Navarro García, explicó que durante el periodo del 16 de enero al 3 de febrero de este año, 92 proyectos corresponden a recursos ordinarios del programa. Los 5 restantes, dijo, son extraordinarios y por lo mismo se destinarán a obras de impacto regional. Agregó que la segunda ventana de la FAISPUM 2023 abrió el 10 de marzo y cerrará el viernes 31 del mismo mes, con la idea de habilitar del 80 al 90% de los recursos con base de los proyectos factibles presentados por los gobiernos municipales. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Giorgio Barajas. Y así finalizamos este informativo y a nombre de todo el equipo de profesionales que lo hace posible, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Le esperamos mañana. Cuídese mucho.
Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. En Caja Morelia Valladolid ya puedes obtener tu crédito en línea. Hasta 80,000 pesos sin aval y en menos de 24 horas. Caja Morelia Valladolid, el respaldo que necesitas. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en www.cajamorelia.com.mx.